directora de la carrera. Yo soy Lucas Vidal, coordinador del área de procesos políticos y electorales del IAPE, que es un instituto que tiene la universidad, muy reciente, se creó recién en el año 2021, en agosto de 2021. A partir de ese momento empezamos a trabajar, sobre todo en el área que yo coordino, en una relación entre elecciones, datos y comunicación. Entonces, en ese sentido, quisimos organizar un poco en base a lo que va a ser este año electoral, esta charla un poco para empezar a meternos en la cuestión electoral que tiene que ver con este año. Como coordinador y coordinador de la charla, déjenme presentarlos muy brevemente. A Laura Romoli, licenciada en Comunicación Social, especialista en periodismo y comunicación política, con 20 años de trayectoria en el periodismo, en la Universidad que día, docente universitaria de esta casa también, en la licenciatura en periodismo. Y por otro lado, Juan Ignacio Belvis, comunicador, analista de políticas públicas, consultor, docente universitario, recién estábamos hablando, docente de la UBA en sociales, haciendo la maestría en gestión de contenidos, una larga experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, relacionado también en la cuestión de los datos, la comunicación. Con esta idea de hacer un poquito de autobombo, lo que tiene que ver con el IAP, una pequeña referencia en cuanto al contenido que hemos desarrollado en este último tiempo. Nosotros arrancamos, como les dije, en agosto de 2021, haciendo la presentación del instituto, pero haciendo una presentación de un mapa electoral de los resultados provincia por provincia de las elecciones presidenciales desde el año 1951 en adelante. A su vez, la evolución de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, también desde 1983 en adelante, cómo fue la división partidaria de la Cámara. Esa división también la llevamos para el lado del género. Unos amigos de diputados también ya laburamos muy bien con la cuestión del género, con un índice, lo recomiendo muchísimo. Hicimos la proporción entre hombres y mujeres en la Cámara de Diputados y Senadores a lo largo del tiempo, en 1983 en adelante, y fuimos desarrollando diferentes herramientas, diferentes datos para que las personas puedan trabajar en base a eso. Culminando quizás todo este trabajo con personalmente lo que me llenó de mayor gratificación, que tiene que ver con una genial electoral, que tiene que ver con los resultados de la provincia de Buenos Aires desde el año 2015 en adelante, en las categorías de presidente, diputados nacionales, legisladores provinciales y elecciones municipales, distrito por distrito, donde es una herramienta muy útil para poder desarrollar y poder realizar la cuestión de datos en términos de elecciones. Fue la culminación de un trabajo de un tiempo largo que tiene que ver con varias personas, varios alumnos, Juan Pablo Zavala como director del instituto. Pero nada, para no aburrirlos más, en nuestra página web encuentran todo este contenido, en nuestras redes sociales y educativas también. Para ya terminar con el autobombo, ya pasar a lo importante que son los disertantes. La primera cuestión, cuando me presentaron la idea de coordinar esta charla, de coordinar este bloque, como docente de la universidad, las primeras clases con mis alumnos les suelo preguntar una pregunta, además de por qué eligieron la carrera, cómo se ven de acá a 5 años. Que muchas veces esas ideas de cómo nos vemos de acá a 5 años no se terminan concretando porque pueden variar muchísimas cosas. Entonces, yo lo que les quería preguntar, y que les cuenten a todos los que estamos acá, cómo se veían cuando recién ustedes estaban arrancando, y si cambió mucho esa perspectiva que tienen cuando recién estaban arrancando en cuanto a el camino que después terminaron desarrollando. No sé cuál de los dos quiere arrancar. Por favor. No, son mucho más locales. Bueno, buenas tardes. Yo me veía cuando estaba trabajando la carrera, me veía donde estoy hoy. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí.
Siempre me interesó la política, siempre me interesó el periodismo y sabía que de alguna u otra forma es algo que cuando uno le pone tesón a aquello que le gusta es algo que surge naturalmente. Las cosas, las puertas se van abriendo, los lugares donde uno se ve inmerso van apareciendo y bueno, eso naturalmente el contexto del interés de uno, ese motor vocacional lo llevan a uno a donde termina estando, creo que me arrastró un poco el viento, pero bueno, en buena dirección. Yo uso mucho eso de la política narrar. ¿No? Bueno, yo me trato de escapar a veces, trato de hacer otras cosas, pero como que me parece que los que tenemos una vocación con lo público, soy de La Plata, soy de se cargo de lo local, soy de acá, pero hace 13 años ya no vivo acá. Creo que los que tenemos una vocación con lo público, más allá después de dónde lo encaramos, y si terminamos siendo candidatos, funcionarios, operadores de la cuestión, o simplemente opinadores de un café, creo que en el fondo eso nos tira, ¿no? Y nos lleva. Después cada uno tendrá que encontrar su lugar, ¿no? Digo, es fácil y ver si el reto se lo quiere dar en ese lugar. Siguiendo un poco con... Pensé que terapia era hoy a la mañana. Subió. Siguiendo un poco la lógica, de esta charla en cuanto a la comunicación, y teniendo en cuenta que es año electoral, y hace una segunda los dos a ver desde ambas perspectivas cómo lo ven, en términos de cómo ven la comunicación política en Argentina, si hay una profesionalización, si ustedes notan una profesionalización o no de la comunicación política argentina, y referido a eso, si han notado algún avance entre los últimos años a la actualidad, o ven que hay una línea que se sigue muy fuertemente y que no se suele cambiar. Está bueno. Te toca. Yo creo que no está tan profesionalizado como a mí me gustaría que. Lo que no significa que probablemente no esté un poquito más profesionalizado de un poquito para arrancar. Yo, la primera campaña en la que trabajé, más allá de las que hice por lista de centros privados, pero yo nacional, pues en la facultad, digamos, trabajaba económicas, formé principalmente acá. Fue en el 2009, en la elección del Acuerdo Cívico y Social, que me tocó hacerme cargo de las redes sociales. Twitter, o sea, Twitter en el momento no existía, ¿no? Casi no existía en 2009. Y creo que de ahí para acá hay un montón de segmentos dentro de lo que es lo que yo llamo la industria de lo político, donde se han avanzado en algunas cosas y en algunos otros no. Yo creo que todavía combatimos mucho contra la intuición, ¿no? Particularmente nosotros que trabajamos con datos, en muchos casos la barrera contra la cual nos enfrentamos cuando queremos plantear metodologías o formas innovadoras de lidiar con ciertos problemas que tienen que ver con la relación de lo político y lo electoral, hay un costumbrismo, por decirlo de alguna forma, que en algunos casos sigue reinando, y eso yo creo que tiene una asociación también muy directa con el volumen de los distritos, ¿no? Digo, ciertos distritos con cierto volumen tienen mayor tendencia a recibir o adoptar posturas innovadoras, y en otros distritos el costumbrismo es muy más. Bueno, sí, yo también me comparto, me siento reflejada por la opinión de la colega, pero sobre todo porque a mí me parece que cuanto más acotados esos distritos, más pesa la territorialidad. La territorialidad es algo que por muchas redes sociales, mucha tecnología, no anda el micrófono, ¿no? No. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Por mucha tecnología que se desarrolle, muchas redes sociales, de cara a cara, y la territorialidad no dejan de tener su valor. ¿Sí? Yo soy de las que empieza a decir, bueno, a ver, esperen, Twitter, Facebook, Instagram, todo eso tiene que estar, pero no en detrimento. Bueno.
Censura el periodismo. Censura. ¿No? Los medios tradicionales me dicen hablan de redes sociales. Zoom, lo de tú nos mandaste. Hola, ¿ahora sí? Sí, sí, sí. Sí, les decía, no en detrimento de la territorialidad. El valor que tiene un candidato se acerque, camine, entre a un negocio y esté cara a cara, y tome contacto con el ciudadano, baje a la tierra, yo creo que es irreemplazable por cualquier mediación. Y además hay un boca a boca que termina siendo infalible en este sentido. Hay un ejemplo de esto que bueno, no sé si está para decir nombres, pero bueno, en un distrito del conurbano, a mí me tocó ver la experiencia de que salgan a medir a un intendente en reiteradas oportunidades había sido electo con una altísima imagen positiva, altísima intención de voto. Sin embargo, cuando midieron al hijo, que tenía el mismo apellido, el hijo no gozaba de la misma popularidad que su padre. Entonces ahí se empezó a hacer un estudio de ver por qué el padre sí y no, que el apellido es el mismo, qué es lo que cambia. Y lo que cambiaba era que a este intendente del conurbano bonaerense, cuando lo invitaban a un bautismo, él, 5 minutos, tocaba el timbre, entraba a esa casa donde había una familia de 20 personas celebrando con un bebé que estaba siendo bautizado, saludaba, se sacaba una foto y al otro día se había dado todo el papel. Y ese tipo de gestos, en mi experiencia, sin ver, sin hacer un gran estudio metodológico, yo creo que es un ejercicio reemplazable de la política, la territorialidad y el contacto, el timbreo, el famoso timbreo del candidato o de la política bajando a la vida en la tierra, ¿no? La política hablando el castellano, me parece que es irreemplazable, ¿no? No sé qué opina acá el colega, me parece que se complementan, no sé si compiten, no digo que compitan, pero bueno, es tan grande la ola de las redes sociales y de las mediaciones que a veces uno cree que con eso es suficiente. Yo creo que no, que hay una parte que no se puede soslayar. Sí, si bien un poco lo que decíamos, esa relación entre las nuevas tecnologías Apuntaron para allá. no, entre las nuevas tecnologías y la política más tradicional quizás, muchas veces se genera eso de elegir uno o la otra. En ese sentido, no sé qué cree usted, justamente Juan es más encargado quizás en la parte de datos y en esa parte de redes sociales que él decía desde un primer momento, vos desde la parte de una política quizás un poco más tradicional, por lo que venías diciendo, ¿cuál cree que tiene que ser esa coordinación? ¿Cuál cree que tiene que ser esa relación entre las nuevas tecnologías y la comunicación tradicional, las nuevas tecnologías, las redes sociales y hasta el periodismo tradicional? ¿Cómo cree que es y cómo debería ser? Yo tomo Qué valiente. el guante. Yo en cada cosa que me sacaba la cuestión política de los partidos. Sentaba, como en algún momento, y le decía, dejen de hacer redes sociales. Digo, literalmente, dejen de hacer redes, dejen de también pueden postear en Instagram, salgan a armar grupos de WhatsApp. No, digo, yo creo que la política, cuando ya el digital, muchos años,
siempre hablábamos del caso del turismo, ¿no? El turismo tiene algo muy interesante para todos los que hacen digital, y es que uno puede cerrar el loop, es decir, cerrar el circuito online. Yo le pongo desde la pauta del viaje a Punta Cana hasta que saque el pasaje y lo puedo resolver en una sola pantalla, ¿no? En un solo proceso de clics. Nosotros le pedimos a la gente que vaya a votar un día, en el cual no tenemos ningún tipo de control ni KPI, como decimos nosotros, Key Performance Indicator, para saber si efectivamente el sujeto que se datos, que está afiliado a mi partido, que tiene like en mi página, que comenta todas las veces. Entonces hay una enfoque necesariamente territorial, más allá de todas las definiciones que podamos tener finalmente sobre cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, cuántos fans tengo en las redes sociales o la otra, es extremadamente territorial. De hecho, lo que nosotros hacemos ahora no es digital. Lo que no significa, es decir, no es digital, no, es 100% digital lo que hacemos, pero no tiene ningún tipo de contacto directo con el territorio. De las caracterizaciones que nosotros hacemos hoy de audiencias tienen que ver con redes sociales, sino que tienen con respecto a un ciudadano que saber en qué mesa vota. Cualquiera que tenga un padrón electoral a su mano sabe que mesa vota acá. Hay cosas raras, yo soy de la, pero si acá, pero con capital, no digo, hay cosas raras, son outliers. Entonces, a mí lo que me parece es que primero no se puede disociar lo digital de lo territorial, una discusión que con Mario hace todas las veces. Digo, más allá de que uno haga digital, no puede dejar de pensar que el sujeto tiene que ser necesariamente territorial, atado a su conversión final en el proceso de la toma de decisión del mundo, que es ir a la escuela. Lo que no quita que hay todo un entorno digital del cual nosotros nos podemos nutrir para comprender o para incentivar o para modificar la actitud de aquel votante que, en el fondo, como yo, va a votar al mater de Arias. Digo, yo creo que no son necesariamente, no son necesariamente discusiones que son una u otra. Digo, yo creo que no puede dejar de pensar en lo digital sin lo territorial y al revés, lo mismo. Lo cual, de nuevo, también tiene una relación directa con el territorio. No es lo mismo esta discusión, ¿no? Rosario en Córdoba que en General Lavalle o Corrillo, ¿no? La provincia de Buenos Aires son los municipios que tienen en promedio 2.000 habitantes. Quizás ahí lo resuelvo. Bueno, desde mi perspectiva es muy distinta la actividad, casi diría que estamos en dos lugares del mostrador distintos, porque bueno, la función del periodismo es acercar lo que tiene que ver con el poder político y la ciudadanía, o sea, estar un poco mediando en ese lugar con una función que es social, o debería ser social, hablemos si quieren de ideales. Debería ser esa la función del periodismo. Y desde ese punto de vista, el periodismo, que más, yo que, bueno, ya soy analógica, se vio muy despaciado con el tema de las redes sociales y por el tema de los contenidos cuando ya no existe la mediación del periodista o del medio periodístico tradicional y el político. Cuando el político no lo necesita, no lo requiere para hacer una declaración, porque usa Twitter, usa Instagram, tiene un montón de herramientas para llegar directamente a la gente. A mí me parece que cuando esto pasa, que además ya todos sabemos, o la mayoría sabemos, que tienen el tilde, las cuentas que son para no confundir cuentas apócrifas de... Pero se están por sacar eso. Pero se están por Mañana, sacar. el 1 de abril, nos sacan el tilde a todos los que nos pagan. Es tremendo. Ahora es pago. Bueno, miren, ahora es pago porque resulta que en esta vorágine informativa, eso me viene bárbaro de comentarios de lo que acabo de enterar, porque en esta vorágine informativa
empieza a cotizar en alza la información veraz. Y ahí el periodismo empieza a tener un rol que yo creo que es absolutamente desafiante. Por un lado, intentar no dejarse arrastrar por esta ola de información de la cual muchas veces todos nos vemos un poco inundados, y no olvidar los principios del periodismo, que son los de chequear, porque es una ola de porque estamos todos hablando de la Matrix, estamos todos hablando de la inteligencia artificial, de todo lo que viene, y bueno, y en esta ola que nos supera a todos, lo que más abunda es también la mentira, el fake. Entonces, el rol del periodismo me parece que más que nunca debe enmarcarse en la ética. Cuando hablo de la ética, hablo de la credibilidad, que es 100% la carta que tiene el periodista, que diferencia de todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano de a pie puede consumir redes sociales, pero a la hora de verificar si efectivamente una realidad que un candidato, que un dirigente político, que una autoridad está diciendo, debería o tendría que reeducarse en ir al medio periodístico donde hay un editor responsable, no ir al medio periodístico porque los periodistas somos mejores que los demás, ¿no? Porque hay, detrás de eso hay una institución que se está haciendo responsable de lo que dice. Porque si no, en función de un gran anonimato y de las cuentas falsas y un montón de cosas que aparecen, termina arriba revuelto ganancia de pescadores, dicen, ¿no? Entonces okay. Sí, totalmente. Entonces me parece que ahí debería, por lo pronto, ser nuestra misión separar la paja del trigo y tratar de exponer al ciudadano, tener una misión dentro de lo que es la democracia que exponga con claridad información veraz y cierta. Me quedo con una cosita que mencionaste, Juan, y que tiene que ver con la mesa de votación, los datos que podemos, o las conclusiones que podemos llegar con cierta cantidad de datos que nos proporciona el mismo Estado nacional o el mismo Estado provincial, sobre todo en torno a las elecciones. Las últimas elecciones se publican hasta la cantidad de votos de cada partido mesa por mesa. ¿Cuál es la capacidad que tiene uno como analista político, como consultor, para llegar a hacer un análisis en base a ese tipo de datos, no solamente ese, sino que a ese tipo de datos, y cuál es el límite, te diría, técnico y hasta ético que se puede llegar a tonar en cuanto a eso? Por eso, hace rato ya que los datos esa institución, por lo menos. De hecho, nosotros hasta un día hicimos un hackathon en las facultades sociales, en las clases de la UBA, de asunción, tomando los datos en tiempo real. La capacidad, la verdad, que tiene que ver con qué se te ocurre, cuán a mano tenés a alguien que pueda resolver eso. Nosotros tenemos un equipo donde son 4 politólogos, 3 politólogos y un sociólogo, pero que los 3, Tony acá incluido, 4 programan a un nivel mejor que tradicional. Entonces, pueden aplicar redes neuronales, pueden aplicar procesos de aprendizaje automático, de cosas que yo no sé cómo se comen, ¿no? Y la mayoría de nosotros probablemente no sabemos ni cómo se escriben, pero que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió. Porque se les ocurrió a gente que viene de las ciencias sociales y que tiene conocimiento de un montón de herramientas técnicas. Bueno, ¿cómo podemos empezar a usar esas herramientas técnicas para responder preguntas propias de las ciencias sociales? Una de las preguntas fundamentales que tiene la ciencia política, al menos como disciplina, es ¿por qué vota la gente? ¿O qué es lo que motiva a la gente a votar de una forma u otra? Preguntas básicas. Nosotros ya estamos en el mundo en el cual no nos importa. Ya hemos trascendido esa pregunta y simplemente nos importa tratar de hacer recortes de la ciudadanía. Y ahí, de nuevo, la pregunta de los límites éticos está
Yo abro mi materia, yo doy una materia en la maestría en comunicación política con mis alumnos, en la maestría en comunicación política en la Universidad. Yo abro mi materia hablando de la industria de lo político. Es decir, que la industria de lo político es una industria donde hay un montón de oferentes, hay un montón de demandantes, y hay gente que está dispuesta a vender ciertos productos, y hay gente que está dispuesta a comprar ciertos productos. Y que eso exista hace que tengan deepfakes, hasta sitios de fake news, hasta bots, o hasta trolls, o hasta lo que se le ocurra, que se le ocurre a alguien que técnicamente se pueda realizar, y alguien está dispuesto a pagar. Los límites cambian todos los días los límites. Salió ChatGPT 4, ahora tenemos límites distintos que con ChatGPT 3. Y van a seguir cambiando. El problema es qué capacidad tenemos nosotros, de nuevo, de hacer algo que no es nada simple, pero que no es tampoco tan difícil, que es realizar ese paso de abstracción al visualizar el problema de las ciencias sociales y entender cómo desde la técnica puedo encarar ciertas formas de respuesta. Nosotros tenemos modelos de predicción electoral que a veces pegan 80 y pico %. Ético, no sé. Sí, nadie me dice, no hay nada que dice que lo hacer en ningún lugar. Ahora vamos a volver a empezar. En cuanto al aula, una de las cosas que me quedaba de lo que decías recién, teniendo en cuenta tu trayectoria y la cantidad de lecciones que seguramente tuviste todo este tiempo, imagino que has notado un montón de cambios desde que arrancaste, desde que te empezó a gustar la política como un estudiante de comunicación, hasta el día de hoy hubo un montón de cambios, e imagino también que las lógicas entre la relación entre el periodismo y la política ha cambiado un montón, cómo comunicar ha cambiado un montón. ¿Qué podés contarnos en base a esos cambios que has sufrido y que seguramente te tuviste que adaptar a un montón de esos cambios? Bueno, cuando yo empecé a ejercer y no me siento tan vieja, los teléfonos celulares, de hacer llamadas era sumamente caro, así que el diario me daba un teléfono del diario para hacer las coberturas, no sacaban fotos, así que si yo no iba con un fotógrafo o el fotógrafo estaba en la otra esquina y se perdía la salida de alguien, no teníamos la imagen, además. Bueno, los grabadores eran grabadores con cassette. Y si no, usábamos la memoria o tomábamos notas. Ya empezando desde ahí, ya ven que no había WhatsApp, no había Twitter, no había Facebook, no había nada. Bueno, hay gente que puede ser mayor que yo, puede contar cosas del periodismo antes de Google, ¿no? Bueno, pero ese aluvión tecnológico se dio en muy pocos años. Entonces, lo que encontramos en muy poco tiempo es la posibilidad, la fluidez con las fuentes para poder conversar. Las fuentes entre sí también, porque por ejemplo, a ver, hablemos, yo cuando comencé en la Cámara de Diputados de la Nación. Era corresponsal ahí. Y bueno, y claro, en ese momento no se daba algo que después, al muy poco tiempo, fue muy habitual, que es que los integrantes de un bloque legislativo empiecen a generar una estrategia con WhatsApp. Ahora eso fluye y va y viene y se comunican, entonces uno está esperando a ver cómo se va a desarrollar una comisión o qué va a cambiar en un proyecto, y eso se desarrolla en grupos de WhatsApp de los bloques legislativos. Había que pasillar. Antes había que pasillar, exactamente. Antes había que pasillar, hablar con los legisladores, encontrarse con uno, hablar, encontrarse con otro. Todo iba más lento. Yo creo que eso también se plasmaba en el diario de papel. El diario de papel también iba con la información más lenta. Porque todo tardaba, una negociación tardaba por ahí 48 horas, ahora las negociaciones, o sea, no son por circunstancias comunicacionales que no se quieren discutir, los intendentes, no voy a hablar estamos ahora a través de un Zoom, de una videoconferencia, los intendentes de toda una provincia, de distintas provincias, también se comunican así, hacen cumbres y tienen total validez. Bueno, eso, pero te diría que cambió tremendamente la forma de
ejercer el oficio, fundamentalmente porque antes nosotros a las 3 de la tarde ya sabíamos lo que íbamos a escribir en el diario de papel, y ahora a las 3 de la tarde no sabemos nada. El vértigo crece a un punto que a las 8 de la noche cambiaron las perspectivas de toda la situación que nos está contando. Porque uno se entera más de todas las reuniones, todo se desarrolla muchísimo más rápido. Yo creo que eso también provocó que empecemos nosotros a tener un ejercicio de, bueno, pero esto es así, porque si no parece que es magia, y que estoy hablando desde el mundo de la tecnología, es bárbaro, es dinámico, es fluido, bueno, no, bueno, también tiene la parte negativa, que es que hay que ir mirando qué es lo que pasa, y quién lo dice, quién no lo dice, y tomarse el tiempo de chequear con 3 fuentes distintas, que eso yo lo enseño en la licenciatura en periodismo, me enseñaron a mí, se los enseñaron a todos, y yo soy una defensora de que eso tiene que seguir así, que es una responsabilidad nuestra como periodistas. Entonces, eso te lleva a que te tomes ese tiempo. Mientras tanto, la competencia puede largar la información así porque se la jugó. Bueno, yo creo que hoy, con el diario del lunes de esta pequeña etapa de desarrollo tecnológico, yo puedo decir que prefiero tardar 1 hora más, pero chequear absolutamente todo lo que tengo para decir, porque insisto con esto, lo que se juega es el nombre, entonces se juega el nombre en medio. Entonces se juega el prestigio de editor responsable. ¿Lo conoces a Rebord? Él lo decía Rebord. El otro día decía, lo que hace Tomás Rebord, que decía, estaba con, no sé, en alguno de los lugares donde estaba, que muchas veces decía, yo no soy periodista, yo no chequeo la fuente. ¿Viste? Claro, porque además también pasa eso, ahora todo el mundo tiene micrófono, y yo no tengo la obligación de checar la fuente, ¿no? El famoso agarra un teléfono, filma lo que está pasando, lo sube. Bueno, con esa misma responsabilidad, pues está subiendo algo que es equivocado, que no tiene un análisis, algo que no fue debidamente chequeado, que no pasó por ningún filtro. Entonces, eso me parece que es lo que empieza a cotizar en alza en un mundo donde es tan fácil hacer un video, tener un montón de cosas. La calidad empieza a subir en las acciones. Es que en general, como hay tantos canales de comunicación o tantos canales por el cual uno puede alzar la voz y hablar, creo que un poco el rol de él es un desafío muy grande para el periodismo, el coordinar esa relación, también en una circunstancia donde la inmediatez juega un rol fundamental, donde la inmediatez en torno a las redes sociales, en torno a las nuevas tecnologías, juega un rol de decir, queremos todo ya, que las publicidades son cada vez más cortas, que el tiempo es cada vez más corto de atención, entonces el desafío entre el periodismo y cómo coordinar esto es un desafío bastante importante. La audiencia, bueno, hemos visto que cada vez es menos, o sea, tenemos 140 caracteres que vinieron para quedarse, pero que también vieron esta idea de cerrar una idea. Poco. El tema es que siempre nos encontramos con el desafío de que en época de campañas electorales, el 80% de la audiencia es una audiencia que está desinformada. Desinformada en el sentido de que solo un 20% y vino leyendo entre elecciones, vino siguiendo noticias políticas. Todo el resto es como que llega, te cae de un paracaídas de un día para el otro para ver a quién votar. Y bueno, cerrarle una idea y explicarle las ideas de los candidatos, sus trayectorias, sus antecedentes, o explicarle situaciones a gente que se va metiendo así muy random, también se vuelve complejo. En este sentido, un poco para seguir lo que había dicho Juan, ya que nombraste al ChatGPT, ya el año pasado habías empezado a trabajar habías hecho había visto en tus redes un proyecto de inteligencia artificial, que si le puedes contar al archivo, que es muy bueno, que es también de los creadores de ChatGPT, que es OpenAI, con otros tipos de mecanismos. El
Después en septiembre lanzaron ChatGPT 3, ahora está el 4, con nuevas funcionalidades. En este sentido, contar primero el proyecto, porque para mí no tiene desperdicio, es muy bueno. Pero más allá de eso, ¿cuál es el alcance? Ahora se puso un poco de moda el tema de inteligencia artificial. Está todo con ese tema, con esa pregunta. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuál es el miedo que hay que tener en cuanto a la inteligencia artificial? Yo soy medio serio, aunque que tengo una posición extraña. Si estuviera Tony acá diría algo completamente distinto a lo que hace yo. Pero, no, bueno, está bien, podemos ponernos de acuerdo de estar de eso. Lo que sin dudas estamos viendo es una explosión de alcance, ¿no? Digo, cada vez más personas, así como en los 90 hubo una explosión de alcance con la PC, o en los 2000 con Internet, ¿no? Digo, hay una curva de crecimiento de adopción altísima que hace que todos estemos hablando de inteligencia artificial, ChatGPT le haya ganado en llegar a los 100 millones de usuarios, que como computadoras, todo lo que existió antes, todo ese tipo de cosas. Lo que nosotros decimos que vos mencionabas, para cumplir con eso, DALL-E, no sé si conocen DALL-E, es otra herramienta de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, que está de moda. Tiene una plataforma donde vos le podés pedir que dibuje imágenes, ¿no? Y así como a ChatGPT le puedes decir que te diga cosas, en DALL-E vos le podés decir, dibujame, el otro día lo hicimos en mi clase, dibujame un elefante alado, en un estilo fotorrealista. Y te hace una foto, una imagen compuesta, crea, más allá de que no tiene creatividad, pero crea una imagen donde cumple de alguna forma, de lo mejor posible, con el prompt, que es ese pedido que yo le hago a la plataforma. Nosotros usamos eso en nuestro día a día de nuestra consultora para definir lo que llamamos los modelos de votantes, o los perfiles, o la perfilación de votantes. Pero yo le pido, por ejemplo, a DALL-E, hacerme una foto de una persona de 40 años, de clase media, con nivel socioeconómico alto, de una zona urbana. Y con esa foto que me da, yo la uso para, en nuestro caso, pensar estrategias electorales. Lo que nosotros hicimos ya varias veces, porque el otro día hicimos uno muy parecido, le pedimos a a DALL-E, que dibuje personas y nosotros le damos una orientación política. Dibujame a un joven que sea libertario. Dibujame un joven que sea socialdemócrata, dibujame un joven que sea peronista, dibujame un joven que sea de izquierda, y publicamos esas imágenes y le pedimos a la gente que elija dentro de esas 4 categorías la categoría que ellos creían a la cual esa persona, que no era una persona, sino un invento, tenía como ideología política. Y en todos los casos acertaron todos. Digo, el 60% de la gente, en los 4 casos, al que era de izquierda, al que nosotros le pedimos que nos lo dibuje de izquierda, lo clasificaron como de izquierda, al que le pedimos que lo dibuje como peronista, lo clasificó como peronista, al radical lo mismo, y al libertario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sesgo de confirmación, ¿no? Digo, la IA dibuja lo que nosotros etiquetamos como de izquierda o como peronista o radical en las fotos a las cuales nosotros les decimos que esta es una foto de la juventud radical o de lo que sea. A mí me pareció, desde nuestro punto de vista, nos pareció interesante ver si había una confirmación efectiva, ¿no? Digo, si empíricamente eso que nosotros estábamos diciendo que era algo que podía crear una computadora, el humano, algo se llama el test de Turing, que es el tema de inteligencia artificial, estudien lo que es el test de Turing, que es una forma en la cual uno puede comprobar si el que está del otro lado es un humano o una computadora. Un poco lo que queríamos era jugar con eso. Yo creo que de nuevo, nuestra discusión todo el día si es revolucionario o no. ¿No? Digo, hasta dónde va a ser revolucionario o no, hasta dónde va a ser un cambio en lo que yo llamo un cambio de backend, digo, un cambio de la forma en la que se gestionan las cosas, más allá de un cambio en la forma en la cual las personas consumen el producto. Es una discusión medio inocua, porque en el fondo si cambia el backend, el consumidor final también va a estar afectado.
proceso. Pero yo creo que cambia la pendiente en la cual la tecnología, de alguna forma, entra en nuestras vidas y afecta nuestras vidas. Sin dudas, yo creo que dentro de 6 meses vamos a dejar de hablar de inteligencia artificial y vamos en todo caso a hablar de cuánto más rápido me es a mí borrar los mails, cosa que tardo 2 horas por día. Voy a hablar de cuán libre tengo ese tiempo en vez de los anteojos. Para mí la tecnología, los anteojos son el mejor ejemplo de la tecnología. ¿Por qué? Porque son invisibles. Están presentes, me hacen mejor la vida, pero no me doy cuenta de nada. Para mí con la inteligencia artificial los hace. Bueno, les pido un fuerte aplauso. Si alguien tiene preguntas, obviamente están abiertos para resolver cualquier pregunta. Vamos a cerrar este bloque, así damos comienzo al segundo bloque ahora en la chica. Ahora charlamos afuera. ¿Sí? Bueno, la interpretación máquina, yo quiero solución como Gracias por estar público a esta distancia, gracias a público que está acá presente, alumnos, colegas, graduados. Gracias otra vez por acompañarnos en este evento donde vamos a presentar un libro, donde vamos a hablar de política, vamos a hablar de mucha política, vamos a hablar de elecciones, pero sobre todo queremos invitarnos en este. Ahí van a encontrar mucho sobre nuestra universidad, posgrados, cursos. También voy a venderse un poquito. Nuestra universidad, que tiene la única carrera de ciencia política de la ciudad de La Plata, con lo cual para nosotros también un evento muy importante porque nos posiciona en el lugar donde estamos como carrera de ciencias políticas en la ciudad de La Plata, una ciudad política como pocas, ¿no? Y bueno, voy dejando ahora a la directora de la carrera de ciencia política, Victoria Zapata, que va a hacer la presentación de los panelistas, a quienes les agradezco ya de antemano por estar aquí. Y bueno, éxitos, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, gracias a todos y a todas por estar. La verdad que es muy gratificante para mí en términos personales, académicos y, digamos, encontrarme con colegas de mucha trayectoria y amigos también en este sentido, Javi, Marito, Ale, y tantos otros detrás de la pantalla que nos están escuchando y viendo en este momento. Y también, como decía, una instancia, como marcaba Sebastián, para poner en juego muchas de las cosas que, digamos, están atentas en el escenario, ya no digan si están latentes o no, ya algunas cosas tiraron, respecto del escenario político. Nos acompañan Mauro Serra y Daniel Ibojo, casi no tienen necesidad de ser presentados, pero en ese sentido, consultor político, periodista, miembro de la SACO, consultor político estratégico, de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y que bueno, van a presentar el libro Matrix Política. Agradezco a Daniel volver a encontrarnos, como dije hace un ratito, tuve la oportunidad muy generosamente que me invitó en otro momento a comentar su libro mentiosamente, pero de allí a acá un abismo, ¿no? Pasearon muchas cosas, mucha agua frecuente, así que, bueno, si les parece, tomo que ustedes hagan el disparador y de ahí vamos dialogando. Ahora no sé si quieres a vos. Dale, no hay problema. Bueno, primeramente, a ver, ¿puedo sacar esto de acá? Pregunto, porque me parece más cómodo. Ahí vamos pasando. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar, por tomarse el rato, a la gente que está conectada también.
La verdad que es un gustazo venir acá a comentar con Dani el libro. Y le voy a contar algo que es más personal que profesional. Yo no hace mucho que hago consultoría política. Yo venía formado en gestión de prensa, en otras cosas, durante varios años, y di el salto hace 6 más o menos que decidí encarar por otro lado. Y gente generosa, como el señor que tengo acá al lado, poca, muy poco. Y además de eso, como es una persona que trabaja en todo el continente y en algunos lugares más, tiene un montonazo de cosas para contar. Así que lo que primero que te voy a invitar es, más allá del libro, que está buenísimo, y tiene que estar en la puerta para llevarlo, ¿no? Digo, saquémosle el jugo en la personal, en la anécdota, en todas las cosas que puede contar Dani, que por ahí no están en el libro, pero que son en cierto modo consultoría política pura y dura, que tiene un montón de riqueza. Dicho esto, Dani, bueno, acá en cierto modo empezaste a desarmar lo que es un equipo para construir un candidato, ¿no? Y además lo hiciste con un montón de invitados, que voy a nombrar algunos que varios tengo el placer de compartir y de estar en contacto, como Carlitos Fara, Jorge Imoff en creatividad, bueno, Carlos Fara en la opinión pública, también en estrategia, la Turca Aruj en marca personal, mismo Ricardo Gado Castillo también, que varios de estos que nombro no son consultores argentinos, son consultores de todo el continente. Bueno, Marito Rodríguez, que anda por acá y es parte de este encuentro, Antonio Solá, Gila Milker, Gogo Sarasqueta. Contame primero, después de hacer esa pasada de lujo de un montón de consultores que trabajan en todo el mundo, ¿qué idea te generó y cómo fue que activaste para armarlo en un libro? Bueno, primero gracias a la universidad por la invitación, a Mauro y a Mario, que también hicieron que podamos llevar adelante esta actividad. Pero en Matrix Política, lo que nos planteó la editorial Galerna hace un año atrás, venía un año electoral pensando en Argentina, y decía, bueno, queremos tratar de poder ver qué hay detrás de las campañas electorales, cómo se van conformando los candidatos, cómo juegan los posicionamientos. En aquel momento recuerdo el tema de outsiders, el tema de características o patrones comunes que venían pasando a partir de la pandemia asociado a las campañas electorales. Y bueno, iniciamos ese proyecto donde lo primero que decíamos que lo más importante, creo que el avance más importante, es la profesionalización de las campañas. Y esa profesionalización hace que, y lo reflejamos en Matrix Política, que haya que construir equipos profesionales, valga la redundancia. Y eso se fue ampliando cada vez más dentro de la industria de la consultoría política. Ya no es solamente el que hace la encuesta, después fue el que maneja las redes, el de prensa, sino que esa profesionalización para ser más competitivo a los candidatos, donde hay demandas sociales cada vez más complejas, donde pasamos a estar en lo que nosotros denominamos la sociedad del inmediatez, donde la sociedad quiere todo ya, mañana, no hay tiempo, no es que espera la próxima elección a ver si castigo al gobierno o no, sino que es más el día a día. Esos equipos, lo que tratamos de reflejar en el libro es poder entrevistar a los que nosotros entendíamos eran referentes en cada uno de los temas en una amplitud muy grande, empezando, por supuesto, por la investigación, pero también estando desde las neurociencias, el tema del Big Data, por supuesto todo lo digital, cómo es la configuración y estructura territorial para que funcione. Bueno, Mario, que hemos hablado también del libro, claramente el territorio. Planteamos un esquema de, ya no alcanza a contener estrategia e ideas, sino que el 90% de las campañas fracasan en la implementación de lo que dice ese paper que muchos te presentan y dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer. Bueno, está bien. Te digo, acá, cómo lo hago, cómo lo implemento, cómo construyo un sistema de comunicación que me permita no solamente tener ideas, sino que esas ideas impacten en la opinión pública y que mi estrategia impacte en la opinión pública. Y así surgió Matrix. Usamos muchos casos reales de campañas de distintos lugares. Yo siempre digo que la pandemia tuvo distintas etapas con respecto a las campañas electorales. La primera elección presidencial en el inicio de la pandemia fue la de la República Dominicana. Recuerdo que estábamos ahí, como que prácticamente se suspendió la elección, se cambió de fecha, todo el mundo quería que ya era
vivir con barbijo y que las redes sociales iban a ser el único mecanismo de comunicación o el más importante en una campaña electoral. Bueno, eso fue, digamos, fue mutando, después se volvió al territorio, vuelta a los medios de comunicación. Claramente hay que construir un equilibrio entre redes, territorio, política y medios de comunicación, pero lo que sí quedó claro, que a la política y a los que les toca gobernar estaban jodidos, ¿no? Jodidos de verdad. Empieza en República Dominicana, pero en la última elección en Brasil hubo 10 elecciones presidenciales en América. Entonces, muchos decían o trataban de darle un tinte ideológico, si vuelve a la izquierda, si gana a la derecha. Lo real y concreto, que no importa si es derecha o izquierda, sino que todos los que gobernaban, los 10 gobiernos perdieron, más allá de su postura ideológica. Con distintas características, elecciones diferentes, distintos contextos, pero cualquier oposición y lograba quedarse con la categoría de oposición, bueno, le daba resultados. Y el segundo factor es el crecimiento de la hiperpolarización en todos los procesos electorales. Algo que en Argentina creíamos que éramos los dueños de la grieta. Bueno, de la palabra puede ser, porque en los otros países no se habla de grieta, ¿no? Sí de polarización, del fenómeno del contraste permanente. Y eso, la verdad, que empieza a traer problemas. Ya no solamente lo que es bueno para ganar una elección, es complicado para gobernar. Pues tengamos en cuenta, para poner un ejemplo concreto de lo que estoy hablando, en el Perú, ¿no? Pedro Castillo saca el 16% en primera vuelta y con eso llega a la segunda vuelta. El tercero y el cuarto quedaron a menos de un punto. ¿Y cómo gana la elección? Y bueno, por el rechazo que está enfrente, no por amor, por acompañamiento, por militancia de las ideas y de los proyectos, sino porque enfrente estaba Keiko Fujimori y los peruanos determinaban, o la mayoría de los peruanos determinaban que no querían que Fujimori vuelva al poder, en este caso, a través de su hija. ¿Cuál es la consecuencia? Un año después, un poquito más de un año después, destituido y ya está preso. Entonces, no es solamente la campaña. Yo entiendo que en el proceso electoral el objetivo es ganar, ahora después hay que gobernar. Si uno sigue con la misma dinámica, una cosa es la matrix electoral y otra cosa es la matrix gubernamental. Déjame usar una frase tuya del capítulo 2. Si la política no resuelve los problemas de los ciudadanos, se produce una desafección, un desinterés que repercute en toda la columna vertebral de la democracia. O sea, viene por ahí la idea. Y bueno, el ejemplo claramente es Perú, ¿no? Lo de Perú es fuerte. A ver, ¿por qué digo esto? Y a veces me gusta a mí salir de Argentina para poder tomar dimensión de los determinados fenómenos. Me puedo equivocar en cantidad y en números, pero de los últimos 6 presidentes, 5 están con proceso penal, la mayoría presos, y uno se suicidó cuando lo venían a meter preso. Entonces, hay algo que está fallando. Ya no hay, esto a veces con los peruanos lo discutimos mucho, y decir, dejen de quejarse de los políticos, no es un problema de los políticos, es un problema de ustedes, de la sociedad. No, el sistema no funciona. Los políticos peruanos que acceden al poder, como en cualquier otro país, no vienen ni de la Luna ni de Marte, sino que es producto de la representación social que tiene cada uno de los países. Entonces, el problema es complejo. Hay mayor complejidad en Argentina, si bien nosotros vemos siempre hacia adentro, pero estamos en sociedades totalmente convulsionadas. Miremos nada más lo que pasó estos días en Francia, ¿no? Estamos hablando de Francia, París, Europa, ¿no? Y a veces a uno le cuesta entender que estamos en momentos complejos y creo que inclusive está en discusión gran parte del sistema y el funcionamiento. Por eso hay posiciones radicalizadas que a veces hacen lugar porque hay lugar en la sociedad para pensar, más allá de los candidatos, en, che, esto parece que no funciona. Y si esto no funciona, hay que buscar otra cosa. Una parte del libro no existe, que no hay candidato que no se parezca a su votantes. Creo que ahonda suscriptores en esa idea, principalmente con esta concepto que decías del outside, de cómo leemos hoy esa identificación del candidato con el votante. Y una pregunta que no va a ser muy académica, pero justamente el título lo dice, en esta matrix política, ¿quién sería Trinity, Neo y Oráculo? Si es que lo hay, no, por ahí no. No, pero lo de Matrix, el nombre viene fundamentalmente, empiezo por la segunda, viene fundamentalmente por entender lo que funciona dentro de un sistema electoral, de candidatos, de partidos, de elecciones, el juego que se da, las tensiones, las presiones, los juegos del poder, el círculo rojo,
Y por supuesto, algo que dice Matrix, que es la gente, ¿no? Y creo que hay una frase que decimos, ese encuentro nada casual entre el candidato y la gente, no esto que quiere parecer casual, casual prácticamente no hay nada. Inclusive cuando termina siendo un video viral que no quiere parecer casual. Dicho eso de entender el porqué el título de Matrix Política y el funcionamiento, nosotros trabajamos mucho en las categorías de representación. A veces uno piensa las campañas desde la publicidad, desde el marketing, y ahí voy a poner un ejemplo argentino para que lo comprendamos todos, que tiene que ver a quién vas a representar. ¿Qué categorías hay en la sociedad de representación dispuestas a escucharte? Si vamos hoy al ejemplo argentino actual, yo podría decir que veo 6 categorías de representación en la Argentina claras. Hay una que, la voy a ejemplificar, que tiene menos claridad. Pero esas 6 categorías de representación, podríamos decir, no importa después cuánto vale electoralmente, si miden 2 puntos o miden 20 o 30, pero tienen identificación. Empecemos por la izquierda. La izquierda claramente tiene su sector electoral, sabemos quiénes son, a quiénes representan, a quién le hablan, cuando hacen o determinan determinadas situaciones, digamos después cuánto vale, pero la izquierda tiene su categoría de representación. Después la otra que claramente es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una categoría de representación electoral en la actualidad en Argentina. Después el peronismo. Pueden ir juntos, o pueden ir separados, pero el peronismo es otra categoría importante de representación. El radicalismo, también claramente definida. El PRO, en el PRO es la que digo, hay que ver, ¿no? Esta discusión de halcones y palomas le termina haciendo daño, ¿no? Porque hay una diferenciación fuerte e importante que caló en sus votantes. Cuando hablo no es de diferenciación de candidatos, sino entre los votantes. Por eso cuando se hace la proyección de escenarios electorales, en esta tensión que hay actualmente, no va a ser lo mismo para los electores, o para determinados electores de esa categoría de representación, si el candidato termina siendo Horacio Rodríguez Larreta, o termina siendo Patricia Bullrich. Y por último, la categoría que podríamos determinar, la de la antipolítica, / libertarios, / outsider, etc. Esas categorías de representación es más fácil cuando uno ve y rápidamente tiene una representación. La izquierda, lo identificamos, el kirchnerismo, obviamente, el peronismo. Y ahí es como vos cuando haces una campaña electoral tenés que saber a quién le vas a hablar. Esto de, bueno, voy a hacer campaña y yo le hablo a todos los ciudadanos de la Argentina, a todos los que habitan en mi provincia, o a todos los de mi municipio. Bueno, el que le habla a todos no le habla a nadie. Más en sociedades hiperpolarizadas como la que nos toca vivir. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es saber identificar su electorado y hacia dónde puede crecer un poquitito, sin desilusionar a los propios, porque si no te la puede ocupar otro. Esas categorías de representación nos llevan a ejemplificar mucho más fácil el escenario electoral que viene en la Argentina y cómo pueden darse esos juegos de frentes, de alianzas, de conveniencias, qué suma, qué no, porque a veces hemos visto ya alianzas electorales que 1 más 1 no es 2. A veces ni siquiera 1 más 1 da 1, y es neutro, sino que termina restando. Entonces, esos temas son los que se analizan, obviamente, en la Matrix, cuando analizamos la política de la Matrix para tomar las decisiones. Me hiciste acordar a un ministro de Economía y una diputada nacional que se juntaron hace unos años y que 1 más 1 dio 1 o menos. Diputada bonaerense, pero bueno, que alguna vez dijo que ella ya había ganado. A ver, me quedé con la pregunta de Victoria. Perdón, pero tengo que ir. Para mí, Neo es el candidato, Morfeo es el estratega y Trinity es la jefa de Germán. Ahí tenés una tríada, Dani, que vos la contás en el libro. Y creo que está bueno contarlo, porque más allá de Bunker, Warren, póngale el nombre que quieran, ¿no? Y esto es la profesionalización. Contá un poco cómo esa tríada es como la gran cabeza de una especie de pulpo que tiene cada vez más tentáculos, ¿no? Y que cubre cada sector de la campaña. Sí, las campañas claramente son piramidales, ¿no? Que a muchos les gusta decir, no, es horizontal, todos somos iguales, es 100% piramidal. En campaña electoral la comunicación política no es democrática,
lo digo a propósito, para generar justo el debate. Y hay tres perfiles que deben estar claramente definidos dentro de una campaña electoral. Obviamente el candidato. ¿Pero por qué el candidato? Porque el candidato tiene que trabajar de candidato. Se ha pasado trabajar con candidatos que hasta quieren elegir la foto, quieren elegir el título, quieren elegir a dónde ir, qué lugar. Bueno, el candidato tiene que trabajar de candidato fundamentalmente en el proceso electoral. Eso no quiere decir que no sea el que tome la decisión, porque siempre la decisión final la toma el candidato. Después tiene que haber un jefe de campaña que haga que las cosas sucedan y ordenen, tenga una campaña, tenga un orden. Aún así la estrategia sea parecer que hay desorden, porque eso puede pasar a veces también, esto de sumemos, desorganización creativa, está todo bien, pero tiene que ser parte de una estrategia. Después, la estrategia es la que te marca el rumbo, la ruta, el camino, una estrategia sustentada en la investigación, que pueda nutrir a los equipos de la triple vía, que decíamos, territorio, medios de comunicación y redes sociales, con total independencia en lo que tienen que hacer, pero bajo un paraguas estratégico que es hacia dónde va la campaña. ¿Qué es lo que nos colecta electoralmente y qué no? ¿Dónde me puedo meter y dónde no me tengo que meter? No. Esto, viste, de la necesidad y la ansiedad de quiero estar en todos los medios, quiero salir, quiero hablar. Analicemos para qué, dónde, de qué manera, cuál es el objetivo que vamos a buscar, cuál es, no ni hablar de medio mono, pero de cuál es el título que tenés que dejar. De contexto. Lo que no puede pasar es que pase desapercibido, que no sepas para qué vas, para estar en la pantalla, porque eso empieza a generar una pérdida de captación de interés del público. Pero sí, eso lo veo cada vez más claro en cuanto a esos tres grandes, digamos, ejes dentro de una campaña electoral que deben trabajar coordinadamente y que deben cumplir determinados requisitos cada uno de esos roles. Tienen que estar dispuestos a saber hasta dónde puede haber un límite, dónde no puede haber un límite, cuál es el campo de juego en el que vas a hacer, y esto sucede mucho también con lo que significa ser candidato. No solamente al candidato, sino la preparación de todo su entorno. Cuando digo entorno hablo de la familia, círculo, equipo de gobierno, equipo de campaña. Pero tiene riesgo, por supuesto. Me quedé pensando, digamos, además de la estrategia, como mencionaste, el contexto electoral. Lo dice ahí en el vivo, tiraste unos títulos interesantes, pero Daniel, ¿cuál crees que es para vos el mensaje que hoy podría tener una campaña electoral en el contexto argentino que pueda llegar contigo, memorar? Entrando en calor. Pero por lo menos optar, para salir un poco de lo que necesariamente se identifica con estos grupos de representación, como decís. Bueno, el mensaje va claramente asociado a la estrategia y depende del mensaje para quién. No es el mismo mensaje que puede dar, vuelvo a decirte, el oficialismo en todas sus vertientes, tiene hasta mensajes diferentes. No es el mismo mensaje en este encuadre de la oposición, si tenés posiciones más duras o más moderadas. No es el mismo mensaje el que va a dar la antipolítica o los liberales. Y por supuesto la izquierda, depende para quién. ¿Cuál es el contexto y qué te va a hacer a vos creíble? Porque a veces uno cree, me dicen lo que tengo que decir, entonces a partir de ahora soy un halcón, funciona de esa manera. Acá lo más importante es construir identidades políticas. Cuando uno habla de representación, habla de identidad también, que es más profundo, no es una cuestión de imagen, de marca o de marketing. Es cuál es tu identidad en el cual la sociedad te ve reflejado, más allá de que pueda haber momentos que con esa identidad electoralmente valga 5 y momentos que electoralmente valga 40. Y la sociedad actúa así porque tiene que ver con los momentos. A veces uno decía, recordemos tiempos atrás de una elección, Carrió sacaba 30 puntos en la capital, después sacaba 1,2. Son los momentos, son los contextos, son las oportunidades que te da la sociedad y a veces inclusive cómo vas a liderar esos procesos frente a una sociedad que hoy es totalmente apática, donde hacer antipolítica es fácil, digamos, hacer oposición es fácil, hacer antipolítica es mucho más fácil, y el tema es qué pasa después, ¿no? Cómo vas analizando determinados temas que a veces el que cree tener el control
Es muy poco el control que puede tener después en la escena electoral. Totalmente de acuerdo. A ver, vos en un momento decís, hablando de esto, si voto es líquido, la campaña es espesa. ¿Cómo es esa diferencia, no? Bueno, hablamos de voto líquido porque antiguamente pasa en Argentina, ya nos están mirando un montón por el streaming de distintos países, es igual en República Dominicana, es igual en México, o era, ya cambió. Esto que decíamos el voto duro, ¿no? Uno podría decir, en la provincia de Buenos Aires, el que vaya con la boleta del peronismo saca 35 puntos de piso. Números estimativos. En México era el que va con la boleta del PRI, durante 70 años ganó el PRI, automáticamente gana, y el objetivo era conseguir la candidatura del partido. En República Dominicana pasaba lo mismo con el PLD, con el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ambos han tenido problemas en su base de sustentación. El voto es líquido porque corren mucho más en las distintas alternativas y opciones. El voto es líquido porque provincia de Buenos Aires, recordemos en el 2017, Florencio Randazzo llevó la boleta del Partido Socialista, sacó 4 puntos. O sea, digo, la representación se la llevó, pero no se trata del sello partidario. El voto líquido hace que de golpe haya alternativas que nadie tenía en el radar y puedan sacar votos, se cree que son propios y a la elección siguiente los perdió también. Entonces, ¿cómo vas a representar, cómo vas a consolidar, cómo vas a acompañar esa posibilidad? Y la campaña es espesa porque la campaña, cada vez más profesionales empiezan a generar cada vez más problemas también a los candidatos, y como un escáner. Ya no es solamente, hay que preparar al candidato, a la familia, a los grupos, a los entornos, a los hijos. Son cuestiones cada vez más complejas, porque en definitiva uno está aspirando al poder. Y en sociedades donde hay hiperpolarización, esa disputa por el poder se traduce en las campañas electorales. Voy a aprovechar y introducir otro tema polémico. Esto de, en esas campañas, y lo analizamos en el libro Mentirosamente, que tuvimos la oportunidad también de presentar hace algunos años. Bueno, ¿qué es esto de campaña sucia, campaña negativa, ataques? Bueno, en primer lugar debo decirles que toda campaña electoral, la campaña negativa es bienvenida. ¿Para qué estás diciendo? No, la campaña negativa es bienvenida, por supuesto. El momento de discutir lo bueno y lo malo de cada candidato es en la campaña electoral. Distinta es la campaña sucia. Eso es otra cosa. La campaña sucia está sustentada en las mentiras, en la difamación, en los ataques infundados. Ahora, la campaña negativa, si yo sé que el otro candidato administró mal un municipio, hizo un desfalco económico, tiene determinados problemas, fundió su empresa o lo que sea que afecte verdaderamente al cargo para el cual le está aspirando, en el momento de discutirlo en la campaña. ¿Qué es lo que discutimos cuando esté gobernando? El momento de la campaña electoral. Ahora, hay una clara diferencia entre campaña negativa o de contraste, esto habla más de contraste que de negativa, de contraste, de diferenciación. ¿Por qué me tenés que votar a mí y no votar al otro? ¿Por qué es mejor nuestro candidato que el de enfrente? Bueno, eso es contraste. Y eso lo ponemos en discusión en la campaña electoral. La campaña sucia, que es lo que analizamos en el libro anterior, Mentirosamente, te da un montón de oportunidades, ¿no? Para que lo atacan. El momento, la forma de respuesta. Ahora también es cierto que en la mayoría de los casos, cuando hay un ataque de campaña sucia, al que atacan se enoja, porque el que se calienta pierde, se enoja, responde mal, atemporal, se entra y se enrieda en la agenda que le propone el adversario. Hay que tener una estrategia de superación frente a una campaña sucia, que cada vez son más profesionales. Ahora con el tema de las deepfakes y los videos, ¿no? Que uno recibe un video y dice, pero estoy viendo, no, pero yo no dije eso, pero si te estoy viendo acá que lo está diciendo en un video, ¿no? El caso más emblemático, donde se inicia esto ya hace algunos años, fue con Barack Obama, donde decían que él había dicho algo en un mitin en la campaña de Estados Unidos que él nunca dijo y estaban los videos todos, pero no, ¿cómo que no lo dijiste? Si acá está, lo dijiste. Bueno, la profesionalización, ahora está en discusión en estos días el tema de la inteligencia artificial, que tanto Elon Musk como de Microsoft, Bill Gates salieron a pedir que se suspendan todo el tema de inteligencia artificial por 6 meses, ¿no? Bueno, el tema de la inteligencia artificial es otro tema en discusión, y que ha servido en campañas electorales. El escándalo de Cambridge Analytica descubre estos casos de manipulación, a veces uno dice, pero manipulación en lo que yo tengo que hacer y para ir a votar,
Bueno, la manipulación en muchos casos no solamente decirte qué tenés que ir a votar, sino generar influencias, por ejemplo, para que no vayas a votar, influencias para decepción o para que en vez de que elijas algo, elijas otra cosa. Por eso Cambridge Analytics, siempre recomiendo la película Nada es privado, ya tiene varios años, está en Netflix, que muestra un poco cómo funcionaban este tipo de situaciones, obviamente en distintos sistemas electorales. Todos conocemos nuestro sistema electoral argentino, pero después hay muchísimas diferencias. Dentro de la Argentina, hoy se ve un informe también muy interesante de la consultora La Sastrería, una nueva de Raúl Timerman, donde tiene el mapa de todas las provincias y uno dice, pero ¿cómo puede ser en Argentina distintos sistemas de votación, distintos momentos, toda la confusión del mapa general? Cuando uno sale de la Argentina, todavía es más complejo, acá todavía el voto sigue siendo obligatorio. Dani, me meto en una cosita más, porque estamos dejando afuera algo que es fundamental a la hora de hablar de una campaña y de su profesionalización, es la investigación. Como estamos en La Plata, capital de provincia, la provincia de Buenos Aires es casi un país en sí mismo, 135 municipios, muchas campañas locales, donde todavía vos vas al distrito y el principal contendiente o el intendente te dice, yo sé lo que pasa porque leo en la calle. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo juega la investigación? ¿Es quanti? ¿Es quali? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero una reflexión general. La que se desesperan en campaña y no campaña, cualquier político, cualquier gobierno, son las cuantitativas. ¿Cuánto mido, no? ¿Cuál es mi porcentaje? ¿Le voy ganando a un sitio por una carrera de caballo? ¿Le voy ganando al otro? ¿No le voy ganando? ¿Dónde estoy? Y la verdad que eso es lo que te hace un contorno electoral. A mí no me preocupan las encuestas cuantitativas si uno las hace con tiempo al inicio de la campaña. Es más, preferiría que cuanto más puedas trabajar es cuanto menos conozcan a tu candidato. Cuando te va a permitir construir una identidad y que eso no se desvirtúe o no te cambie el eje. Pero la encuesta cualitativa es la que te dice hacia dónde puedes crecer, es la que te dice cómo diseñar una estrategia electoral, es la que te dice cuáles son las motivaciones y mensajes que verdaderamente van a mover a la sociedad, tu electorado, la que define, en definitiva, la campaña electoral. Y después esto de, no, pero yo tengo el termómetro de la calle, es importante, sí, es importantísimo. Ahora con eso no alcanza, cuando enfrente tenés una campaña profesional, que además de tener el termómetro de la calle, tiene una campaña que está asociada a los temas que le está pasando a la sociedad, lo que la enoja, lo que la frustra, lo que la saca de las casillas, lo que la emociona, bueno, vas a empezar a tener problemas, ¿no? Y la verdad, debo decir que en los últimos 15 años, en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina también, cada vez se han ido profesionalizando más las campañas y sobre todo se ha profesionalizado el electorado. Este es un tema interesante a tener en cuenta. Las campañas, por ejemplo, como la del año 99 de la Alianza con De la Rúa, hoy el electorado cambia de canal, el rechazo que podría tener sería altísimo, el electorado está mucho más entrenado, por eso a su vez las campañas tienen que ser mucho más profesionales, porque si no, dan vuelta a la página. Si por un diario, cambian de canal si es la televisión, y hacen scroll si estaremos hablando en redes sociales. Este termómetro social, sí, ¿no? Con el sentir y el electorado más profesionalizado, una pregunta un poco más coyuntural. ¿Cómo lees hoy el termómetro de la sociedad argentina? ¿Cómo vinculas eso al electoral? Pensando, por ejemplo, ¿no? Esto de Macri patea el tablero, ¿lo patea realmente o...? En primer lugar, el termómetro social está arriba de todo, ya no tiene más para medir, está al máximo, ¿viste? Pero a ver, en lo concreto, como análisis, me da la sensación que la primera definición electoral real es la de Mauricio Macri, que apunta a ordenar escenario. Él definió, no va, hay competitividad dentro de la fuerza, y seguramente habrá analizado otras cosas, el por qué no va, pero ya sería, desde mi punto de vista, subjetivo opinar sobre eso, porque no lo sé, porque no he hablado con él y no te lo puedo decir. Lo que sí me parece que hay
varios motivos que llevan a que él tome esa decisión en este momento. Ordena, digamos, ¿no? Ordena y además de la sensación que la está pasando bien. Mucho mejor que cuando era presidente. Entonces ya eso no es un dato menor para determinados líderes, como el caso de Mauricio Macri. Creo que da una señal y ordena, ve una visión global también del mundo, de la Argentina, el contexto político, los pisos y techos electorales, bueno, y él decide, y lo hace en un momento, lo podría haber hecho mucho después, pero creo que hay momentos donde hay que tomar decisiones, porque después no hay vuelta atrás, en términos de el avance de la agresividad de determinadas campañas. La gran diferencia que tiene la Argentina en términos electorales, que por primera vez la atención no está hacia afuera, sino está hacia adentro de los frentes. Fíjense ustedes, vamos a la oposición, es mucho más fuerte la tensión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que con los de afuera. En el caso del gobierno, es mucho más la tensión del kirchnerismo con Alberto que pensar hoy en Mauricio Macri, más con Mauricio Macri fuera de la escena. Entonces, eso es nuevo. Antes estaban las jefaturas muy claras, estaba muy ordenado. Las PASO del 2015, por ejemplo, para Mauricio Macri, fue un juego, digamos, ¿no? No eran en serio. Era para justificar un proceso electoral y que le permitiera validarse con votos de forma interna. Hoy no, hoy la tensión es alta, ¿no? Y los desafíos son altos. Antes, en la política no se me van a desafiar públicamente los tipos de peso. Y los ministros que desafían al presidente y sigan siendo ministros. Claro. Tengan una agenda política distinta a la del gobierno. Entonces hay agenda distinta y esa tensión interna, yo creo, producto de la falta de jefaturas claras, da libertad a ese tipo de situaciones. Y un dato no menor, que también estos problemas hacia adentro de los frentes electorales siguen alimentando lo que mucho tiempo en la Argentina creía gran parte de la dirigencia política de que en algún momento iba a haber una autopista en el medio y apostaban a esa avenida del medio. Bueno, hoy la avenida del medio se da por afuera, no se da por el medio. Se da por afuera. Mucho más grande de lo que se pensaba. Se da por afuera. Conectora por derecha, digamos. Sí, no, pero ese es otro error de lectura. Hablabas de La Plata, acabamos de tener una investigación grande en La Plata, en toda la provincia, país, pero La Plata específicamente también, como municipio en cabeceras. Y hay un error conceptual de creer que el voto de Milei es un voto de derecha. No hay investigación científica que justifique eso. Es más, ahí lo veo Joaquín me hace así con la cabeza. Es más, está creciendo en los sectores populares, es donde más crece Milei. Todo el crecimiento de Milei, de la elección legislativa ahora se da a costa del público azul y no del público amarillo. Pero no es porque a mí me parece y lo digo, esto es sustentado en los datos. Y los sectores de populares son los que empiezan a ver en él. Después, obviamente, si solamente en la Argentina votarían los jóvenes entre 16 y 25 años, Milei es presidente. Y si solamente votarían los jóvenes entre 16 y 25 años y masculinos, es presidente con una diferencia muy, muy grande. Te agrego Cava, lugar 1 y 2, Milei comió votos de azul. Por eso cuando dicen es derecha, hoy no ordena el estiador, hoy ordena la frustración, la bronca, el fracaso. Hay un fenómeno nuevo que se los digo porque lo acabamos de confirmar, empezamos a ver y estudiar mucho a los jóvenes, esto de, bueno, tenemos que hablar a los jóvenes, hagamos recitales, hagamos y hablemos de medio ambiente. Cualquier cosa, uno dice, ¿de dónde sacan eso? ¿Viste? Es la simplificación, esto es mucho más complejo. Y hay un dato, y que está asociado también al voto líquido y que justifica el voto líquido, que es, históricamente, el voto se ordenaba mucho más de arriba hacia abajo en términos de, mi papá históricamente fue peronista, esto después el peronismo, o el radicalismo,
o el ordenador que sea, o hasta territorial inclusive, te diría, lo de la ciudad de Buenos Aires, y empieza a ver algo que es muy, muy fuerte, que es el ordenador del voto de abajo hacia arriba. Jóvenes que dicen, che, pero pará, a vos ya te gobernaron de un lado y del otro, y cada día estás peor, la jubilación cada día te alcanza menos, no es que antes te alcanzaba y ahora no. Y yo digo que mi viejo tiene X cantidad de años, labura todo el día y no nos alcanza. Y eso empieza a escuchar mucho más al joven, como el padre, hasta inclusive, y las personas mayores con vergüenza de explicación. Che, yo voté todo este desastre, y empieza a generarse algo que hace que el voto ese sea sólido. Esto que dicen, no, después de las PASO, el voto útil va a termina con nada. Porque es un voto con gusto, no es un voto para decir que no gane aquel o no gane el otro. Es frustración, fragmentación, cansancio, fracaso, y obviamente son más los condimentos económicos y varios condimentos más que generan esta situación, que por ahora es un piso medido, no es que está desmedido en el crecimiento, es medido. Hay provincias de la Argentina donde ponen en jaque los triunfos de determinadas personas que creían que ya eran gobernadores. Podría nombrar varias provincias. Ya creían que eran gobernadores, pero de golpe apareció algo que complicó los planes. Bueno, es que digo, Daniel, sí, nada. Sí, todas las que quieran, por mí. Yo hasta las 12 de la noche tengo tiempo. Bueno, estoy adentro, está bueno. Si usted se preguntas virtuales, que está mirando, Sí, no bueno, sabe. Ella nos va a llegar a todos. Una teórica. Y bueno, pensando en las realidades. Y quería preguntarle por el fenómeno de Bukele, que tiene la no política, y o sea, ¿qué opinas de eso? ¿La excepción que confirma la regla o también responde en cierta medida? Yo tuve la satisfacción el año pasado, finales de septiembre o octubre, que por primera vez fui a El Salvador, me contrató el Parlacén, es el Parlamento de los países centrales, todos los legisladores, son casi 120 y pico de legisladores, en su encuentro anual. Fui con una idea a El Salvador, con preconceptos, porque el problema es cuando uno analiza la realidad de otros países desde su país sin tener el contexto local. Yo iba con algunas dudas y preguntas que quería hacer con el jefe de campaña de Bukele, con el jefe del bloque de diputados de Bukele. En primer lugar, Bukele no es antipolítica ni outsider porque era alcalde, y él vino de los partidos tradicionales. Entonces digo, cuando uno se va metiendo, empieza a ver, él ya había sido alcalde, y de ahí, obviamente, toma decisiones, una campaña disruptiva, un personaje que se pelea con los poderes existentes, algo raro en El Salvador. Y te voy a plantear 3 hipótesis que a mí me clarificaron que iba con una idea, y te digo 3 o 4 cosas. La primera, esto de cambiar condiciones con respecto a sistema carcelario, de cómo quedar o no quedar detenido, 1. 2, si él podía volver a presentarse o no la manipulación de la Constitución. Y 3, lo que se vio y corrió por todo, la militarización del Congreso. Sé que cuando vos te metís ahí y te cuentan el detalle, decís, y bueno, a ver, no es lo mismo opinar desde un lugar que si a vos te violaron a tu hija, te mataron a tu esposa, te robaron la empresa, te secuestraron a tu papá. ¿Cómo es eso? Claro. Él la simplificó y dijo, mira, yo si verdaderamente quiero ser presidente, lo tengo este camino para ordenarlo. Que me castiguen, que me digan y que después me mido por mis resultados. Y yo no tengo otra forma si no tomo estos caminos. Entonces dice, los pandilleros 72 horas se salían. ¿Por qué? Porque no encontraban las pruebas, no tenían cómo hacerlo. Y bueno, dice, a ver, si alguien se tatúa una organización mafiosa que secuestra, extorsiona, y es conocido por eso, y está tatuado, bueno, al menos
yo te meto adentro y explícame por qué te pusiste este tatuaje, por lo menos. A ver si te creo. No es al revés. Si él cambia eso, hace una barrida muy, muy grande, pero pacifica la ciudad, pacifica la calle, pacifica a la gente puede ir a trabajar, la gente puede tener familia. Por eso se explican los niveles de aprobación que tienen. Cuando hace lo del Congreso, dice, mira, acá es simple, todos los jueces son parte de la organización mafiosa. Tenemos que cambiarlo. Y yo estoy acá para cambiarlo, lo voy a cambiar. Y avanza con después. Será la gente la que diga, está bien, está mal, me sacarán, no me sacarán. Y te empezás a meter en un contexto totalmente distinto al que nosotros estamos acostumbrados acá y distinto al de otros países. Yo creo que el riesgo que él tiene es hasta dónde le permite el sistema democrático para que siga siendo democracia, pueda administrar un país como El Salvador en las condiciones que él está. Pero es muy interesante ver, miren, y esto lo cuento, hoy, antes de venir acá, tuve un Zoom de otro país, por otro país, con una campaña presidencial, y el candidato a presidente me decía, no es el primero que me lo dice, yo quiero la campaña de Bukele, quiero ser como Bukele. Pero no podés ser Bukele porque estás en otro país, sos otra persona, otro contexto, otro sistema de partidos, otro sistema electoral, otras preocupaciones de la gente. Entonces, la espectacularidad de la comunicación de Bukele, la espectacularidad de las medidas claramente identificadas hacia determinados sectores, el juego que le hacen, uno de los grandes aciertos de Bukele es que, por ejemplo, el presidente Petro de Colombia entra a discutirle lo que él está haciendo, porque lo que hace es que ya deje de ser Bukele un líder en El Salvador. Bukele se ha convertido en un líder internacional de representación de cientos de miles de personas, políticos y partidos, desde un país pequeño, con muchísimos problemas, dificultades, y es muy interesante analizar el fenómeno. Vuelvo a decir, los modelos son de cada país y de un determinado momento, no son para siempre. Pero lo de Bukele, lo que está llevando adelante, sin tomar ni ponerle valor, si está bien, está mal, está regular, es muy interesante. Y para la sociedad de El Salvador, ni para Daniel y vos, ni para lo que opinemos nosotros, para la sociedad de El Salvador, ampliamente aceptado, creo que el 90% de aprobación, 92%, pero 88, 90, 92 pueden discutir en el mundo, que es el presidente más valorado, lejos, puedo decir, un país no rico, con un montón de problemas históricos. Pero tomó determinaciones, algunas que en cualquier lugar del mundo o de manera racional podría decir antidemocráticas, hay que estar ahí, contexto, cambio, completo. ¿Algún pretensado? Viendo que en mi libro, juntando distintas provincias del país con un sector del peronismo medio, no quiero decir rancho, el peronismo bien de derecha de zona norte, por ejemplo, y con el soft masismo en la provincia de Buenos Aires. Parece que le va a dar hasta llegar siempre y se lo va a terminar comiendo el monstruo que es el peronismo por su territorialidad. Primero tiene que llegar, yo te lo dividiría en tres etapas. Tiene que llegar el 24 de junio, que es el día del cierre de listas. ¿Cómo llega y con qué configuración electoral? Después, el 13 de agosto, las PASO, o qué resultados le da ese proceso. Y después, octubre. Son tres grandes motivos. Hay que ver después, ¿no? Será diciembre, yo creo que es una eternidad pensar lo que puede pasar con respecto a Milei. Y después sí es cierto que creo que uno de los grandes problemas que va a tener hacia adentro, es que él tiene un discurso muy fácil para una elección legislativa si solamente se elegiría presidente. Pero después uno lo tiene que explicar eso en cuanto a la estructura. Porque esto de no de la casta, y la verdad que la estructuración del armado
vuelvo a decir, hagan el análisis cada uno, miren provincia por provincia, en la provincia de Buenos Aires, municipio por municipio, en cada lugar él termina colectando lo que no tiene lugar en Juntos o lo que no tiene lugar en el gobierno. Y cuando digo no tiene lugar es por aprobación, por capacidad, por historial, porque han quedado afuera y los han corrido, ya sea por el voto de la gente o por el corrimiento de los dirigentes. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene, y ver si su narrativa y lo que le está pasando al electorado al cual él va a representar o está representando, no les importa eso, porque es más importante lo que generan en cuanto a frustración y rechazo los dos frentes electorales principales. La discusión está puesta ahí. Mirá, y te lo diría al revés. Puede ser que haya mucho votante en Milei que no lo enamore ni crea ciegamente en Milei, pero cree que lo otro es peor. Eso pasó en la elección de México presidencial de López Obrador. Yo no me olvido más. Me decían, no, después se va a equivocar, no, la gente no va a dar un salto al vacío, no, es lo peor que le puede pasar a México, no, ya perdió 2 elecciones presidenciales. Todas las que te puedas imaginar. Pero ¿sabes por qué ganó López Obrador en el 2018 en México como presidente? Porque ya habían gobernado el PRI y el PAN, lo habían hecho peor, y todo no le importaba correr el riesgo de que gane López Obrador. Antes que el PRI y el PAN, lo vemos. Peor no puede estar. Y de hecho, gran parte de su sustentación electoral, que viene ganando todas las gobernaturas, la legislativa, después de que ganó, decían, bueno, ahora va a perder, bueno, ahora le vamos a ganar, bueno, ahora se va a equivocar. Viene ganando, y mantiene niveles de aprobación arriba de los 50 puntos. Ahora sí cometiendo muchísimos errores, pero al final del día vos tenés que elegir. Esto de el menos malo, bueno, en política también funciona y electoralmente ni te cuento que funciona. Funciona seguro eso. Entonces hay que ver cuál es el encuadre electoral y el framing electoral que va a plantear la próxima elección y quiénes son los jugadores que quedan en esa contienda electoral. No es lo mismo para Milei. Yo cuando te hablo de las etapas, vamos a la etapa post-paso. No es lo mismo para Milei que quien quede junto sea Patricia Burr que si queda Larreta. Yo me arriesgaría a decirte que automáticamente si queda Larreta, Milei, si las elecciones paso son el 13 de agosto, el 14 de agosto mide entre 5 y 6 puntos más, automáticamente sin hacer absolutamente nada. Mientras todos creen, no, el voto útil va a caer después de agosto. Sobre todo teniendo en cuenta el daño que se viene haciendo juntos a través de la interna. Todos se hacen daño hacia adentro, todos, Milei, juntos y el gobierno. En eso hay una condición pareja. Lo que pasa es que el que está en gobierno es más complicado porque tiene que gobernar. Pero todos vienen con esas complicaciones. O sea, traigo un hilito, vuelvo un cachito, porque hablaste del 13 de agosto, hablaste de octubre, hablaste de balotaje. Y está Mario, siempre dice Mario Rodríguez, que no sé por qué no está acá. ¿cómo que no está ahí, Mario Rodríguez? Lo que pasa es que lo está pero debería estar acá hablando con nosotros. Siempre dice movilizar nuestras portadas, ¿no? Y el tema del territorio y la movilización en ese día D, en donde, como decía Juan y en la charla anterior, por más que uno le ponga todo el fierro y todo el método, al final todo depende de que una persona vaya a un lugar y ponga una boleta y no la boleta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, una cosa es poner la boleta y eso es elegir, digo, después movilizar en una elección general presidencial, digamos que la gente va a ir a votar. Lo que también te digo, voy a poner un caso de un político argentino que fue candidato a presidente, y él dice, mira, esto está todo bien, pero yo en Río Negro no tuve ni candidato a gobernador, ni candidato a intendente, no tuve diputados nacionales, y el día de la elección saqué el 35%, cuando la nacional sacó bastante menos. Él dice, si la gente te quiere votar, y va a ir a votar esto de la boleta, cuando te la tapo, si la gente te quiere votar, te va a ir a votar.
Distinto es si hablamos de una interna, de una elección con voto no obligatorio, México, República Dominicana. Son contextos diferentes. Pero si la gente te quiere... Pero además, porque en el encuadre electoral que tenemos ahora, igual que fue la legislativa pasada, a muchos les conviene que aún el que no tenga un fiscal para cuidar la boleta, tenga su boleta en el cuarto oscuro. Decirlo a los intendentes, decirlo a gobernadores. Divide un poquito más. ¿Cómo estamos? ¿2 o 3 más, les parece? ¿O Ya todos estamos. La idea es poder seguir afuera en todo caso. Si todos, no, digo, vamos ya. No, ¿qué tal? Bueno, Daniel, Mauro, un placer tenerlos y gracias a todos ustedes.